Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Pretendemos en este módulo 11, conocido como las sustituciones diversas, presentarte la parte final del capítulo 2, conocido como los métodos de integración. Una vez estudiado este módulo y haberlo visto, tú puedes ya empezar a resolver todos los ejercicios que aparecen al final del capítulo 2 y que corresponde a los módulos del 5 al 11. Con ellos te darás cuenta de los conocimientos adquiridos en este capítulo. Las integrales, lo que se llaman las diversas sustituciones, corresponden a integrales de funciones irracionales de x a la m sobre n, x a la p sobre q, x a la r sobre s, de x. Integrales de otra forma que es de x y la combinación de ax más bcx más d a la m sobre n, ax más b sobre cx más d a la r sobre s de x. Ese va a ser el segundo tipo de integrales que vamos a estudiar. El tercer tipo que vamos a estudiar van a ser integrales que presentan combinaciones de senos y de cosenos. Y el último tipo de integrales van a ser integrales de los llamados binomios diferenciales, o sea, expresiones de la forma x a la m que multiplica a más bx a la n elevado a la p por dx, donde a, b, m, n y p son números racionales. Vamos a iniciar entonces el estudio con el primer tipo de integrales. Las integrales de la forma x a la m sobre n, etcétera, x a la r sobre s por dx, la sustitución x igual a u a la k y dx igual a k por u, k a la k menos 1 de u, siendo k el mínimo común múltiplo de todos los denominadores de n, de q, de s, va a coger y transformar la integral inicial en una integral de una función racional de u, y cuando sea el caso posible se le va a poder aplicar descomposición en fracciones parciales. Un ejemplo que nos permite ilustrar esta situación es el siguiente. Vamos a calcular la integral indefinida raíz de x sobre raíz cuarta de x3 más 1. Observemos entonces la solución de este problema. Me piden evaluar entonces la siguiente integral. Integral en el numerador de raíz de x, en el denominador raíz cuarta de x más 1 por diferencial de x. Obsérvese bien que la función f de x a la 1 medio y x a la 1 cuarto es precisamente raíz de x sobre raíz cuarta de x más 1. En este caso, ¿qué me dice la técnica que hemos sugerido? Que la sustitución llamamos x igual a u a la 4 y en consecuencia, obsérvese 4 es el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, que son los denominadores de x a la 1 medio y de x a la 1 cuarto. El común múltiplo de 2 y 4 es 4. Hacemos esta sustitución, x igual a u a la 4, y de aquí obtenemos el de x igual a 4x3 a 4 u a la 3, 4 u a la 3 por du. Con esta sustitución de x y de dx, nuestra integral se transforma en la raíz de x, pero x es u a la 4, por el de x es 4 u a la 3 de u, dividido la raíz cuarta de x es u a la 4, más 1. Simplificando esta expresión nos va a dar la integral
Esta es raíz cuadrada de u4 es u2, entonces aquí va a quedar 4u a la 5 por du, y en el denominador va a quedar u más 1. Simplificando esta expresión, podemos escribirla como 4 por la integral de u a la 5 de u dividido u más 1. Cuando efectúen la división de u a la 5 sobre u más 1, efectuando el proceso de división, te vas a encontrar con la siguiente expresión. Esto va a ser u a la 4 menos u a la 3 más u a la 2 menos u más 1 menos 1 dividido u más 1, al efectuar la división entre u a la 5 y u más 1. En consecuencia, nuestra integral que estamos considerando acá se transformó en 4 veces la integral de u a la 4 menos u a la 3 más u a la 2 menos u más 1 menos 1 por u más 1 diferencial de u. Integrando término a término, vamos a obtener 4 que multiplica a u a la 5 sobre 5 menos u a la 4 sobre 4 más u a la 3 sobre 3 menos u a la 2 sobre 2 más u menos logaritmo natural del valor absoluto de u más 1 más la constante c. Pero recordemos que nuestra integral no está dependiendo de la variable u, sino que está dependiendo de la variable x. En consecuencia, debemos recuperar nuestra variable original. Como nuestra variable original es x, pues de esta misma sustitución que hicimos, yo puedo despejar u diciendo que u es igual a la raíz cuarta de x. Y sustituyendo este valor acá, te va a quedar simplemente una expresión que depende de la variable x. Sustituyes 4 que multiplica a u a la 5, raíz cuarta de x a la 5, raíz cuarta de x, todo a la 5, sobre 5, etcétera, y todo lo reemplazas en función de esta variable x más c, y ese es el valor de la integral dada. Ese es entonces la primera forma o el primer tipo de integrales que nosotros estamos considerando. Viene otro tipo de integral que es la que corresponde a las funciones f de x, ax más b sobre cx más b. Estas son funciones lineales elevado a la m sobre n, ax más b, cx más d elevado a la r sobre s. También la sustitución ax más b sobre cx más d igual a u a la k, siendo k el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones. ¿De cuál? De los denominadores de las fracciones m sobre n, p sobre q, r sobre s. En consecuencia, llamando ax más b sobre cx más b igual a u a la k, esa integral se transforma en la integral de una función racional de u, y en muchos casos se puede efectuar por descomposición en fracciones parciales. El ejemplo simple que mencionamos es el siguiente. Nos dicen calcular la siguiente integral indefinida: raíz de x más 4, raíz de x más 4 sobre x. Integral de la raíz de x más 4 dividido x por dx. En este entonces observamos que llamemos la función que estamos diciendo de x y de una función lineal ax más b sobre cx más d, en este caso particular elevado a la 1 medio, no hay sino esas dos expresiones, sería
la función raíz de x más 4 dividido x. La sustitución que me proponen es la siguiente. Llamamos x más 4 igual a u a la 2. Obsérvese que 2 es el mínimo común múltiplo de los exponentes racionales de esta fracción. No hay sino un medio, entonces el único valor sería u2. En consecuencia, de aquí obtenemos de que el de x va a ser igual a 2u diferencial de u. Sustituyendo en la integral, nos encontramos con, esta va a ser raíz de x más 4 es lo mismo que la raíz de u2 por dx, y dx es 2u diferencial de u dividido x, pero obsérvese que x despejado de acá es u2 menos 4. Simplificando esta expresión, nos va a quedar la integral de 2u2, 2u a la 2 diferencial de u dividido u2 menos 4. Para efectuar esta integral, debemos efectuar la descomposición en fracciones parciales de esta expresión. Tú puedes hacerlo y te vas a encontrar de que la descomposición en fracciones parciales de 2u2 sobre u2 menos 4, por el método que aprendiste en matemáticas operativas, te vas a encontrar con la siguiente expresión: 2 más 2 sobre u menos 2 y menos, raya de fracción, 2 sobre u más 2. Esa es la descomposición en fracciones parciales de esta expresión racional. En consecuencia, nuestra integral inicial se está transformando en la integral de 2u2 sobre u2 menos 4 por du en la integral de esta suma de 2 más 2 sobre u menos 2 menos 2 sobre u más 2 por diferencial de u. Nuevamente, al integrar término a término, este da 2u, este da más 2 logaritmo natural de u menos 2, menos 2 logaritmo natural de u más 2, más la constante de integración. Nuevamente recuerda que la variable de integración no es u, sino que la variable de integración es x. Entonces de acá puedes despejar u igual a la raíz cuadrada de x más 4. Cuando sustituyas este valor de u en la última expresión, te va a quedar 2 raíz de x más 4 más 2 logaritmo natural de la raíz de x más 4 menos 2 logaritmo natural de la raíz de x más 4 más 2 más la constante c, y ese es el valor de la integral pedida. Esa es entonces la segunda forma de integrales que queríamos presentarte ahora. Viene otro tipo de integrales, y son integrales que presentan combinaciones de las funciones seno y coseno. Integrales en las cuales pues ya hemos visto algunas de ellas en potencias de senos y cosenos, en las llamadas integrales de potencias de funciones trigonométricas. Sin embargo, en este tipo de integrales ninguna de esas sustituciones que hacemos allá tienen cabida, sino que hay lo que se llama que hacer sustituciones. Algunos textos adoptan el nombre de la sustitución más socorrida del mundo, es decir, cuando han fallado todos los otros métodos de integración, esta es la que más recomiendan los textos para poder obtener una función racional de u. Y la sustitución que proponen los textos es la siguiente: llámese u tangente de x medios.
Observe que quiere decir que x medios es igual a tangente a la menos 1 de u, o en consecuencia que x es igual a 2 artangente de u. Y derivando de x se va a poder reemplazar por 2 de u sobre 1 más u2. Esta sustitución, u igual a tangente de x medios o x igual a 2 artangente de u de x, lleva a estas expresiones, las cuales puedes verificar. Que el seno de x es igual a 2u sobre 1 más u2. Y que el coseno de x es 1 menos u2 sobre 1 más u2. Al hacer la sustitución, u igual a tangente de x medio, o a de x, 2 de u sobre 1 más u2, seno de x 2u sobre 1 más u2, y coseno de x 1 menos u2 sobre 1 más u2, va a transformar la integral inicial en la integral de una función racional de u, y por lo tanto puedes efectuar descomposición en fracciones parciales. Te voy a presentar más o menos cómo se deduce, por decir algo, la de seno de x, y así puedes deducir la de coseno de x. Si estamos diciendo que u es igual a la tangente de x medios, esto te está diciendo entonces que se puede construir un triángulo rectángulo donde este ángulo es x medios y la tangente es u sobre 1, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y en consecuencia esta es la hipotenusa, sería 1 más u2. Como estamos hallando seno de x, recuérdese la transformación de ángulos dobles en ángulos medios, es 2 veces el seno de x medios por el coseno de x medios. Lo mismo vas a poder desarrollar con el coseno de x en función del ángulo medio, pues va a ser coseno al cuadrado de x medios menos seno al cuadrado de x medios. Voy a hacer esta, te dejo esta como ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a tener para seno de x? Para seno de x vamos a obtener que esto es 2 y el seno de x medios es u sobre la raíz de 1 más u2, y por el coseno de x medios, que es 1 sobre la raíz de 1 más u2. En consecuencia, observa que seno de x se puede representar por 2u sobre 1 más u2. En la misma forma vas a poder desarrollar la de coseno de x, que es coseno al cuadrado de x medios, lo sacas del triángulo, menos seno al cuadrado de x medios, y vas a obtener precisamente estas expresiones que te dejo escritas acá. Como un ejemplo, traemos a colación el siguiente. Dice evaluar la siguiente integral indefinida. La integral d de x dividido 2 más coseno de x. Aparece únicamente como una función de coseno de x. ¿Qué me dice entonces la sustitución? La sustitución me dice lo siguiente, que en la integral d de x dividido 2 más coseno de x, vamos a sustituir la de x, se sustituye por 2 de u dividido 1 más u2, dividido 2, y el coseno de x, que es lo que me dice la sustitución me dice que reemplazamos coseno de x por 1 menos u2 dividido 1 más u2. Después de simplificar toda esta expresión, vas a llegar a lo siguiente, y te lo dejo como ejercicio. Después de simplificar todo esto, la forma más simple a la que vas a llegar es la siguiente: 2 de u dividido 3 más u2, una expresión racional de u.
aquí no se necesita descomponer en fracciones parciales, sino que esta se puede efectuar por medio de una sustitución trigonométrica. ¿Cuál es la sustitución trigonométrica que vas a hacer? Vas a llamar u igual a raíz de 3 tangente de teta, y el du lo vas a reemplazar por raíz de 3 secante al cuadrado de teta diferencial de teta. Después de hacer estas dos sustituciones, vas a encontrar que el resultado de la integral 2 de u sobre 3 más u2 es el siguiente. Después de efectuar, esto va a ser la integral de teta, y la integral de teta es teta, te va a quedar finalmente lo siguiente: 2 raíz de 3 sobre 3 por tangente a la menos 1 de u sobre raíz de 3 más la constante c. Nuevamente debemos recuperar nuestra variable original. Nuestra variable original no es u, nuestra variable original es x. Pero entonces recordemos bien la sustitución. La sustitución habíamos dicho, en la sustitución habíamos dicho que x se reemplazaba por el arco cuya tangente es u, o que u es x es igual a 2 artangente de u, o que u era igual a la tangente de x medios. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a encontrarnos finalmente con el resultado 2 raíz de 3 sobre 3 por la tangente a la menos 1 de, ¿quién es u? U es tangente de x medios, escribámoslo así, 1 sobre raíz de 3 por tangente de x medios más la constante c. Y ese es el resultado al cual debes llegar, y es el que permite escribir esta integral como una función de la variable x. No siempre que aparece funciones de senos y de cosenos se le recomienda al estudiante de que haga estas sustituciones. Es en los casos en que hayan fallado todas las reglas que presentamos de sustituciones trigonométricas anteriormente. Porque una integral, por ejemplo, si a mí me da por calcular la integral, como decir la integral de seno de x por coseno de x y por dx. Obsérvese que aparece una función de senos y de cosenos, pero si me pongo a efectuar la sustitución seno de x igual a 2u sobre 1 más u2, coseno de x igual a 1 menos u2 sobre 1 más u2, y reemplazo el de x por 2 de u sobre 1 más u2, se me transforma en una expresión racional, pero demasiado complicada. No, entonces no siempre que aparezca esa expresión se debía hacer la sustitución. Observe que esta integral es simple, llamando u seno de x, y aparece el de u que es coseno de x de x. Es únicamente en aquellos casos, por eso se llaman diversas sustituciones, cuando hayan fallado todos los otros métodos. Existen entonces otro tipo de integrales en las cuales aparecen potencias de senos y de cosenos. Todas estas integrales se pueden calcular usando integración por partes, módulo 6, o usando identidades trigonométricas, donde estudias en el texto de álgebra y trigonometría transformación de productos en sumas. Transformas seno de mx por seno de nx en un medio del seno de m más n por x sobre 2, etc. Estudias esas fórmulas y se transforma la integral de un producto en la suma de las integrales. Es así, te las voy a dejar para que tú las estudies y los ejercicios referentes a ellas utilices esas fórmulas. Finalmente aparecen los otros tipos de integrales que se conocen como la integración de los binomios diferenciales. ¿Qué es un binomio diferencial? Un binomio diferencial debemos entender que es un binomio de la forma x a la m a más bx a la n elevado a la p,
donde A, B, M, N, P son números racionales, A diferente de 0 y B también. Esta integral de estos binomios diferenciales se puede transformar a la integral de una función racional solo en los siguientes casos, y el mérito se le debe al gran matemático ruso Chebyshev, quien fue el primero que las consideró y las trabajó. Chebyshev dijo que estas integrales de los binomios diferenciales, de que cualquier integral de un binomio diferencial de esta forma solamente puede expresarse por medio de funciones elementales únicamente en los tres casos. En los tres casos, cuando P pertenece a Z. Recuerde que P es el exponente de A más BX a la N. Cuando M más 1 sobre N es un entero, o cuando M más 1 sobre N más P es un entero. Si ninguno de estos números, P, M más 1 sobre N, M más 1 sobre N más P es un entero, es bobada. No se le pierda tiempo a la integral, que Chebyshev lo demostró y dijo de que no podía expresarse por medio de funciones elementales. De ahí es que muchas integrales de esta naturaleza, no es que cualquier integral que nos presenten, nosotros podemos encontrarle la primitiva. Por ejemplo, la integral raíz de 2 más 5x3, vamos a mirar ahora considerando estos coeficientes o estos números de Chebyshev que no puede expresarse por medio de funciones elementales. Usemos el método para calcular la siguiente integral indefinida. Me dice evaluar la siguiente integral indefinida. Integral de x3 sobre la raíz cúbica de 4 más x2 por dx. Vamos a escribirlo, esta integral, en la forma de un binomio diferencial. Esto es lo mismo que x3 y esta expresión es 4 más x2 elevado a la menos un tercio por dx. En este caso observemos que m en el binomio diferencial es 3, m en el binomio diferencial es 2 y p en el binomio diferencial es menos un tercio. ¿Qué es lo que dice Chebyshev? Primero que todo, ¿cuánto vale p? P vale menos un tercio. Menos un tercio no es un entero. Por lo tanto, con esa condición no se puede expresar por medio de funciones elementales. ¿Cuánto es m más 1 sobre n? M vale 3, más 1, 3, más 1 sobre 2, esto da 4 medios, que es 2, que pertenece a los enteros. ¿Qué dice Chebyshev? Puede que haya fallado este término, pero como m más 1 sobre n es un entero, Chebyshev nos asegura que la integral de este binomio diferencial puede expresarse por medio de funciones elementales. Viene ahora entonces la pregunta, ¿cómo vamos a calcular la integral? La integral entonces se va a poder calcular por un medio de una sustitución. ¿Cuál es la sustitución que vamos a hacer? Vamos a llamar u a la 3 igual a 4 más x2. Con esta sustitución, observe que puedes escribir 3 u2 de u igual a 2x de x, sustituyendo el de x, sustituyendo todo, haciendo los reemplazos, te vas a encontrar con la siguiente función racional de u. Después de simplificar, vas a obtener lo siguiente. Esto es igual a 3 medios de u a la 3 menos 4 por u diferencial de u. Observemos entonces que ya la integral se convirtió en la integral de una función racional de u. ¿Cómo se va a integrar? Es lo mismo que integrar 3 medios de u a la 4 menos 4u
por diferencial de u. Esto va a ser igual a 3 medios de u5 sobre 5 menos 4u2 sobre 2, o sea, 2u2, y recuperamos nuevamente nuestra variable original. Nuestra variable original no es u, sino que es x. De aquí podemos despejar u es igual a la raíz cúbica de 4 más x2. Entonces, con este valor de u, lo sustituyes acá y te va a quedar 3 medios de u, de la raíz cúbica de 4 más x2 a la 5 sobre 5, menos 2, la raíz cúbica de 4 más x2 al cuadrado, más la constante c, y la integral quedó expresada en términos de funciones elementales. Bien, es interesante también analizar el siguiente caso. Dice, ¿qué puede decirse acerca de la integral de la raíz de 2 más 5x3 por dx? Si comparamos esta integral con la de un binomio diferencial, podemos escribirla ¿en qué forma? La podemos escribir, esta integral, la podemos escribir como la integral, voy a escribirla acá, se puede escribir como la integral de x a la 0 por 2 más 5x3 elevado a la 1 medio por dx. Así se puede escribir esa integral. Esto es, llevémosla aquí al papelógrafo, la integral de la raíz de 2 más 5x3 por dx se puede escribir como un binomio diferencial en la forma x a la 0 por 2 más 5x3 elevado a la 1 medio de x. Si comparamos con los coeficientes de Chebyshev, en este caso P es igual a 1 medio, M es igual a 0 y N es igual a 3. Chebyshev me dice que P debe ser un entero, P es un medio, este número no pertenece a los enteros. Por lo tanto, la integral no puede expresarse en términos de funciones elementales. La otra es m más 1 sobre n. M más 1 es 0, más 1 sobre 3, tampoco pertenece a los enteros. No puede expresarse en términos de funciones elementales. Y m más 1 sobre n más p, ¿cuánto da? Da m más 1 da 1/3 más 1 medio, y esto es igual a 5/6, que tampoco pertenece a los enteros. Por lo tanto, no tratemos de encontrar una función primitiva de esta función, y observe que es una función continua, y toda función continua tiene una primitiva. Sin embargo, se garantiza de que existe, pero no podemos encontrar aquí cuál es esta f de x, de tal manera que cuando la derivemos obtengamos el integrando. Esto nos está llevando a la conclusión de cualquier integral de la forma a más b por x a la n de x con n, un entero positivo mayor o igual a 3. La conclusión que estamos sacando es que todas las integrales que presentan esta forma a más b por x a la n con n mayor o igual a 3 no pueden expresarse en términos de funciones elementales. De esta forma hemos culminado así el módulo 11 y en consecuencia también todo el capítulo 2 que se refiere a los métodos de integración o métodos sistemáticos para calcular integrales. Es bueno que te prepares con todos los ejercicios propuestos y resueltos al final del capítulo, porque con la ayuda del próximo capítulo, que va a ser el estudio de la integral definida,
ya podemos adentrarnos posteriormente a las aplicaciones de la integral. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestar y hasta pronto.